Yo soy Santi Yo soy Darío. y juntos hacemos Enligados. En el vídeo de hoy vamos a desviarnos un poquito de la competición doméstica, que ya sabéis que es nuestro contenido principal, y vamos a irnos a las competiciones europeas. Vamos a hablar de la Champions, de la la Europa League y la Conference League. En este caso, la Champions League, vamos a hablar del FC Barcelona, que ha caído eliminado ayer frente al Inter. En la Conference solo nos queda el Real Betis, que jugará este jueves contra el Betis, Contra la Fiore. contra la Fiorentina, no va a jugar contra sí mismo, evidentemente. Y luego también tenemos no sé cómo llamarlo, la misión imposible. No imposible porque el fútbol nos demostró muchas veces que no hay nada imposible, pero muy difícil misión que tiene el Atlético. Bueno, como el nombre queda épico, Misión sobre imposible. todo si lo remontan, la misión imposible del Athletic en Old Trafford. Así que nada, vamos a empezar hablando del FC Barcelona, el FC Barcelona que cayó ayer en el Giuseppe Meazza 4-3 frente al Inter tras 120 minutos, con un total de 7-6 en dos partidos, en 210 minutos. Sí. Y bueno, un partido en el que el FC Barcelona dio la cara, que hacía muchos años que no daba la cara en Europa, demostró un muy buen juego, pero que el fútbol se basa en la diferencia en las áreas y en las áreas el Inter fue más efectivo. Sí, primero que nada creo que es una de las mejores series, por no decir la mejor, de los últimos años de la Champions, seguro. Sí, bueno, en esta porque edición, tuvo dos buenos partidos, sí. En los De hecho, 90 minutos fueron 3-3 sí. los dos, y el cuarto gol del Inter en la vuelta se da en el tiempo extra. Entonces, creo que estamos hablando de una de las mejores series, podría decir, de la historia de la Champions. No me animo a tanto, pero bueno. Pero sí, es como vos decís, al final la diferencia en las áreas hizo la diferencia porque un Inter que fue muy efectivo, principalmente en la ida, termina superando por un gol al Barça que por más tiros, ocasiones que haya generado, no pudo. Es más, solo una vez en toda la serie estuvo por encima del Inter en el marcador. Sí. Bueno, vamos a profundizar en las que consideramos que son las claves de esta eliminación del FC Barcelona. Para empezar, bueno, la fragilidad defensiva del Barça. Esto se veía, bueno, el Barça ataca, defiende hacia adelante, defiende presionando, y esas veloces transiciones que hacía el Inter atacando por el flanco derecho, que era el flanco débil del Barça con Gerard Martín ante la ausencia de Alejandro Balde, aprovechando esa explosividad, esa potencia de Dumfries, que solía ganarle ahí en esos emparejamientos, pues pillaban a la defensa culé a traspié, básicamente, y luego la mala ocupación de espacios en el área. Sí, y te digo que también las recuerdo esas transiciones rápidas por el lado de Di Marco contra Eric García, porque Bastoni es un central que también, Sí. o sea, sale bien con la pelota, entonces querían que Eric García se adelante para presionar y a través de combinaciones rápidas entre Bastoni y Di Marco y capaz también Mkhitaryan, aprovechaban que Di Marco iba al espacio y hacia el Inter. Sobre todo eso fue en el primer tiempo, porque el segundo tiempo fue porque todo... también, de hecho, Eric García fue un poquito más dubitativo. Pero yo, si hay que hablar de nombres, no tenía pensado hacerlo desde ya, pero si hay que hacerlo, hablar de nombres, sí. Hay que hablar de Ronald Araujo. O sea, yo creo que Ronald Araujo no está para jugar en el FC Barcelona, no tiene el nivel para jugar, para adaptarse al estilo de juego que propone Hansi Flick, un estilo muy propositivo, muy atrevido, con el balón requiere una habilidad que sinceramente creo que Araujo no tiene. Y la verdad es que ayer sale en la foto de los últimos dos goles. Sí, o sea, no puede ser que Acerbi, con unos 150 millones de años, haga el mejor desmarque del mundo para un central, pero realmente para un 9 es un delantero, o sea, es un desmarque normal y que Araujo no sea capaz de pararlo. Eso es punto número uno. Y luego me parece que la jugada Thuram en el cuarto gol del Inter, Thuram básicamente le hace un traje. Y luego encima me parece más grave. Me pareció muy feo el gesto de salir a rueda de prensa a quejarse de lo que hizo Gundogan de él. Sí. O sea, yo creo que el futuro de Araujo me pinta que va a estar lejos de Barcelona. Es uno de los jugadores, por no decir el único, que renovó en el Barça y su cláusula no es de 1 billón de euros, sino que es de 65. Según se dijo, esos son unos días de julio. Pero evidentemente, si dejas la puerta abierta es porque planteas salir. Pero bueno, la primera de las claves para nosotros es la fragilidad defensiva del FC Barcelona. La otra, que va un poquito de la mano, la efectividad ofensiva del Inter de Milán. Es que tenemos aquí unas estadísticas, léelas, Santi, porque la verdad es que
O sea, Sí, el Inter en el primer partido tuvo 7 tiros en total, de los cuales 3 fueron a puerta e hizo 3 3 goles. goles. Y mientras que en el segundo hizo 13, 6 tiros más que en la ida, 7 fueron a puerta y metió 4 goles. Es una efectividad muy alta. Son en total 20 tiros, 10 a puerta con 7 goles. Es decir, de cada 2 tiros, uno va a portería y un poquito menos Sí, entra. entra. O sea, y en Montjuic también había habido un gol de Mkhitaryan Sí, que por o sea, creo que si calzaba un número menos de botín, sí. era gol. Claro, si lo comparamos con las estadísticas del Barça, que en total no las tenemos delimitadas hasta las estadísticas totales, 41 tiros, es decir, hizo el doble El de doble, tiros que el Inter. el doble que fueron a puerta también, porque o sea, Sí, son fueron 10 10. contra 19, Sí, prácticamente es el doble. de hecho, si contamos el chute al palo de Lamine, También, pues se nos queda. Bueno, de hecho, chutó al palo en la ida y en la vuelta. sí. Entonces Y el es un Barça gol hizo menos. 41 tiros, 19 a portería, 6 goles. O sea, la efectividad del Inter es increíble. Y Algo para también va recordar. de la mano de los arqueros. Sí, que es la tercera de las claves, ¿no? Sí, mientras Sommer tuvo la mejor serie de su vida, en palabras de él, ayer fue el mejor partido de su carrera, donde atajó 7 tiros en la ida, 7 tiros en la vuelta, Chesney solo tuvo 3 y son todos de ayer. Sí, o sea, es una auténtica barbaridad. Bueno, lo estábamos viendo, ¿no? En la ida le tiraron 3 veces, los 3 le marcaron gol. Ahora en la vuelta paró 3, pero es que, claro, el fútbol es muy simple, contundencia en las áreas. Sí. Si controlas tu área y la de tu rival, ganaste el partido. Es que lo decíamos también en el video antes de que se juegue el primer Sí, partido. El Inter es un equipo que, a ver, se sintió incómodo contra el Barça, ¿no? sí, pero es la antítesis. Pero lo supo manejar y así todo estuvo. Siempre que hubo un equipo en ventaja, casi siempre fue el Inter, porque Sí. estuvo 2-0 en la ida, 3-2, en la vuelta también, 2-0, 4-3. O sea, Cuando se puso por delante el Barça parecía que iba a ganar la eliminatoria, sí, de hecho. sí, es que estuvo a nada. A 2 minutos, Sí. a nada. Pero claro, esto está muy bien. El Inter fue capaz de controlar al Barça, pero hay un factor que no pudo controlar No. y ese factor tiene nombre y apellidos y es Lamine Yamal. Bueno, es nombre solo. Lamine Ese es el Yamal nombre, Nasraoui sí. Evana sería su nombre completo, que la verdad es que este chico es estratosférico. O sea, lo de Lamine no tiene ningún tipo de sentido. Es un futbolista de un talento inmenso, unas capacidades increíbles y es que es muy difícil ver a un jugador tan joven con esa madurez en el juego. Sí, sí. Creo que es la clave, o sea, esa madurez para tomar decisiones Incluso tan por sobre rápido. el talento que tiene. O sea, es espléndido, es espléndido. Y esa mentalidad ganadora que tiene, que lo estábamos hablando antes, que puso en su publicación de Instagram, que promete llevar la Copa de Europa a Barcelona. Sí. O sea, con 17 años eres capaz de cargarte al equipo a la espalda y decir, Yo lo voy a ganar. vamos a ganar la Champions y yo voy a liderar el equipo. O sea, es increíble. Yo Son creo capaces que... esos. A ver, Lamine es un jugador que hasta ahora no había perdido en etapas decisivas. La liga de la temporada pasada es como que Es nunca, verdad, nunca estuvo peleada por es parte verdad. del Barça. En Champions perdieron en cuartos. Sí. Entonces venía de una temporada en la que ganó Eurocopa antes de que empiece la temporada, donde está siendo decisivo en una liga que tiene al Barça primero, decisivo en Supercopa o sea, el gol del empate, en la final de Copa del Rey hizo 2 asistencias. Entonces, capaz es ese dolor el que necesita para que lo lleve al siguiente nivel. O sea, y si ya lo estamos viendo ahora con este nivel, Sí, lo que sí, puede sí, llegar sí. a ser un De hecho, siguiente nivel de Lamine. no sé si me lo compras, pero creo que Lamine Yamal tuvo su primer punto de inflexión en la Eurocopa, Sí. que lo catapultó a ser un jugador de talla mundial, pero es que esto ya lo pone a la altura de los... Yo creo que esta Champions y sobre todo quizás esta eliminatoria contra el Inter de Milán los superpone al estante de los A máximos ver, es que se cracks. esté hablando de él para la entrega del Balón de Oro siendo menor de edad, está bien que si lo gana, al momento de ganarlo ya sería mayor. Sí. Pero no recuerdo un caso así que un menor sea candidato al Balón de Oro. Eso es, completamente. Y bueno, después de hablar de este Barça, solo recordar que este domingo será el clásico, a las 4:15 de la tarde en el Estadio Olímpic Lluís Companys. Y claro, el Barça se lleva un golpe moral Y físico. Veremos cómo afecta.
Pero de aquí al domingo pueden pasar muchas cosas, todavía tiene tiempo de descansar mentalmente y físicamente. Veremos cómo llegan los dos equipos, lo que es seguro es que es un partidazo porque es el partido que define la liga. A ver, si gana el Barça prácticamente va a quedar definida. Si la gana el Madrid es que tenemos liga hasta el final. Sí. Vamos a abandonar ahora el Fútbol Club Barcelona y lo que pasó ayer y vamos a meter lo imposible, vamos a hablar de lo imposible. Bueno, ya con el nombre nos damos cuenta de qué serie estamos hablando. Sí, el Athletic Manchester United, bueno, Manchester United Athletic, que se jugará en Old Trafford. La ida fue en San Mamés 0-3, que la verdad es que el Athletic, por 15 minutos de locura... Había empezado bien, ¿sí? Porque antes del primer gol del Manchester United había habido un cabezazo de Iñaki que pasó cerca. Pero es como Sanadi, ¿no? También. Sí, es como vos decís, fue todo muy rápido. A los 30 fue el primer gol y a los 45 ya perdías 0-3 y estabas con un jugador menos. Sí, es que, claro, eso que dices es una clave. O sea, te toca el Manchester United, que sabes que en la Premier está flojísimo, pero sabes que tienen una plantilla con jugadores con muchísima calidad. Tienen a Bruno Fernández, que es espléndido. Sí. Tienen más profundidad de plantilla, tienen mejor físico, porque la Premier es mucho mejor que la Liga Española. Entonces, claro, ya el enfrentamiento era duro, pero para nada, para mí, o sea, yo nunca puse por debajo al Athletic del United, pero claro. Sobre todo porque tiene la motivación de que si llegan a la final es en casa. Claro, pero después de esa ida en la que en 15 minutos se te cae todo. Para mí, en esa primera parte, es que prácticamente pierdes la eliminatoria. Sí. A ver, y si ya es difícil por el resultado, imagínate lo difícil que va a ser sin los nombres que no tiene para hoy. Para empezar, Vivian, que ese ya lo sabíamos desde el partido de ida. Sí, porque lo expulsaron, o sea, al cometer el segundo penal. O sea, el penal del segundo gol. Nos enteramos también de que Sancet no llega. Así como no estuvo en la ida, no va a estar en la vuelta y es un jugador que cambia totalmente al equipo cuando está y cuando no está. De hecho, había comentado Alex de Llano en la pizarra de Quintana. Bueno, no, creo que es en el canal de YouTube, en Pizarritas. Había comentado que el Athletic, sin Ollán Sancet, conseguía el 40% ganar el 40% de los partidos y 1,3 goles por partido. Con Sancet el 60% y 1,8. O sea, es increíble cómo cambia la estadística. No por nada es candidato al Zarra. Sí, ahora se lo quitó a Yoce, pero bueno. Y luego, por encima, si éramos pocos, parió la abuela y los hermanos Williams están lesionados. Bueno, Nico sigue con esa pubalgia arrastrándola. Sancet sigue curándose ahí está en la fase final, pero no llega, de una rotura muscular. Iñaki Williams es la reciente lesión, ¿no? Sí, en el tendón, ¿no? Sí, en el tendón conjunto de la musculatura isquiosural derecha. Más específico no podíamos ser. Sí, la verdad es que sí. De hecho, según las últimas noticias, se le podría complicar el final de curso. El Athletic tiene esto por luchar porque a mí me parece que la cuarta posición en la liga para clasificar a la Champions la tiene más o menos. Entonces, claro, vamos a la pregunta del millón. ¿Es posible la remontada? Sí es posible porque el fútbol ya nos demostró. Yo hoy lo hablaba con compañeros del trabajo, que si bien me parece que esta serie es más difícil, el Liverpool le remontó al Barça una diferencia similar, si bien definía en casa, sin Salah y sin Roberto Firmino. Bueno, y el Barça también, hablando de, ya que mencionas el Barça, al PSG. El Depor le ganó al Milan en 2003 o 2001, no me acuerdo. El Valencia en la 13-14 en Europa League perdió 3-0 contra el Basilea en la ida y en la vuelta ganó 5-0 en San Mamés. Pero claro, sí que es cierto que todos definían en casa. Que esa es la gran diferencia. Pero bueno, precedentes de grandes remontadas hay. Y como vos decís, definen en casa y acá tenemos los dos opuestos. Un equipo que fuera de casa no rinde tan bien y un equipo que en casa hasta ahora es invencible. Claro. Profundiza ahí a ver, eso. Tenemos la estadística de que el Athletic, lejos de San Mamés, en Europa League no es lo mismo que en San Mamés. Porque de 6 partidos que jugó, ganó 2, empató 2, perdió 2, con 7 goles a favor y 8 en contra. Es una diferencia de -1. De hecho, las victorias, recuerdo, por ejemplo, una fue contra el Ludogorets. En fase liga. Vamos a ver. Es un rival menor, que encima lo dio vuelta sobre el final. O sea, es un partido que le costó. El Fenerbahce fue la otra victoria, un Fenerbahce que esta temporada... Sí, a pesar de Mourinho y los nombres que tiene, no dio la talla. Entonces, claro, se le complica, porque el United es lo opuesto. Sí. El United en casa está invicto en Europa League. De 6 partidos, 5 victorias y un empate. Empató el primer partido de Europa League en la fase de Liga, 1-1 contra el Twente
neerlandés, Sí. marcó 17 goles y solo encajó 9. O sea, Y 4 de esos 9 fueron en la ronda anterior. sí. O sea, realmente la situación es muy complicada. Por ello, Santi, te voy a hacer la pregunta del millón. ¿Crees que el Athletic Club será capaz de conseguir la hazaña de remontar el resultado de 0-3 en la ida en Old Trafford contra el Manchester United? Como te dije, posible es porque el fútbol nos lo demostró varias veces, pero la posibilidad es baja. Te diría que como mucho, siendo muy optimista, le doy un 15% de probabilidades. Vale. Mi porcentaje, sinceramente, es un 5%, porque yo, sintiéndolo mucho, me encantaría que pasase, porque además sería una de esas hazañas que queda para la historia. Creo que no. Yo lo siento, ¿eh? Me encantaría poder confiar, pero quizás soy demasiado racional. No lo veo. No lo veo. Está difícil. Quien lo tiene bastante mejor es el Betis. Es el Betis porque ganó en la ida. Sí. Y podría haberlo hecho más cómodo, pero el gol de la Fiore, Sí, Luca poco Ranieri. tiempo después del gol de Sí, Anthony, marcó Anthony en el 64 y Luca Ranieri en el 73, creo que fue. O sea, la ida, la verdad, fue muy disputada entre dos conjuntos que les gusta el buen toque del balón, salida de balón, presión que aparte alta. son dos conjuntos de los tres que desde el principio sabéis que en esta Conference League iban a ser los tres máximos Sí, candidatos. Porque sí, está sí, el sí. Chelsea, que juega su semifinal contra un equipo de Suecia, el Sí, Jorgensen. Jutgars. El equipo en el que estaba Lucas Bergwall, el del Tottenham. Ese mismo. Betis y Fiorentina. Sí, se unió Al luego a Betis la le... pugna en la fase de liga el Vitoria Guimaraes. Sí, fue la sorpresa, pero bueno, se lo sí. comió el Betis, literalmente. Porque también cambió el entrenador que se fue al Sporting. Bueno, los motivos no me importan. El Betis se lo comió. Entonces, bueno, fue una ida muy, muy disputada. Abrió el marcador Abde con un gol que, la verdad, fue un remate extraño. Sí. A mí esos goles me gustan mucho. Era un remate sencillo, pero lo mandó al larguero y botó dentro y tal. Hubo unos segundos ahí de angustia. Anthony resolvió, que Anthony está increíble. Marcó el 64 el 2-0 y como comentaba De antes, derecha. pues Lucas es verdad que había comentado De Gea que entrenó 1000 veces con él y que Anthony no le había marcado un gol por la derecha en su vida. Que de hecho que no lo había visto marcar. Pues toma. ya lo ves. Encima, en primera persona, experiencia VIP. Y Luca Ranieri, como comentaba antes, pues cerró la cuenta, resultado definitivo. Es un gol que deja, si ya con 2-0 la serie estaba abierta, el 2-1 la deja más abierta aún, teniendo en cuenta que tiene que ir a Italia a definir la serie. Y ojo con eso, después hablaremos de eso, pero la Fiorentina en casa, cuidado. Lo bueno es que el Betis llega con un chute de moral. Ganó el domingo a las 6:30, le ganó al Español 1-2, un partido que remontó sobre la bocina con dos obras de arte de Gio Lo Celso y el propio Anthony. Marcaron en el 85 y en el 90 más 2. Sí, y es un estadio en el que cuesta ganar porque no por nada el Español no perdía ahí desde octubre. Curiosamente, el último que le ganó el allí Sevilla. Es en el otro lado de la calle. El Sevilla, con 2 goles de Luque Bacchi. El Sevilla, eso es. También 2 golazos. Entonces, sí, además esto le permite al Betis seguir en la pugna por la quinta plaza con el Villarreal. Sí, que, oye, a un punto. Que oye, no se termina de despedir de la Champions. No. Pinta un poco difícil, pero ojo, ¿eh? Que estaría bueno que llegue para poder retenerlo a Anthony. Sí, sería precioso. Tiene una cosa muy curiosa, a mí me encanta el fútbol por estas cosas también, y es que el Villarreal está ahora mismo un punto por encima del Betis. ¿Quién es el jugador diferencial del Villarreal? A José Pérez. Que fichó este verano por 4 millones de euros procedente del Real Betis Balompié. O sea, el fútbol es increíble. Pero un poquito volviendo a lo positivo, bueno, relativamente positivo, vamos a hablar de bajas. Lo positivo es que no cuenta con más bajas. Son las mismas que la ida. Eso es. Están el Cucho y William Carballo, que no están inscritos en la competición, así que es complicado que jueguen, ¿no? Y tampoco están Marc Roca, Llorente y el Chimi Ávila, que están lesionados. Pero como ya estaban en la ida, dentro del cabe... Pues... La más significativa igual es la de Llorente, que es el defensor que más jugó. Pero, a ver, Bartra y Nathan también... no sé, a ver, cualquiera de esos tres centrales hoy está a nivel de titular, entonces... Sí. Se llevó un susto el Betis, ¿eh? Porque el martes Nathan no entrenó, pero bueno, está bien para jugar. Eso es lo importante. Porque si no llegan a estar Nathan y Diego Llorente, ahí sí que había un problema. Y la parte negativa es que la Fiorentina en casa es muy fuerte. Sí que es cierto que viene de perder 1-0 en el Estadio Olímpico de Roma contra la Roma de Claudio Ranieri, que es un equipo súper sólido, a no ser que venga San Mamés, ahí ya hace aguas. Pero es que es un equipo fuerte en casa y además ha recibido 3 noticias positivas. Ha recuperado a Moise Kean, el goleador del equipo. Gosens, que salió del partido del Estadio Olímpico de Roma, salió antes de tiempo, está bien. Y Dodó, que tenía apendicitis, está recuperado. Está recuperado.
De hecho, aquí puse gastroenteritis, apendicitis. Se prevé que sean titulares, sobre todo lo de Dodo es un cambio bastante grande. Si bien en la ida lo hizo bien, no lo hizo mal Lucas Beltrán, la diferencia entre uno y Sí, otro, claro. Claro, que Beltrán creo que todavía no encontró su posición en la Fiorentina, porque de ser delantero en River, que ahora juegue de interior, ya, ya. Entonces, la Fiorentina en casa es fuerte, ¿no? sí, es fuerte porque de 6 encuentros que jugó ahí, ganó 5. Y el restante lo empató. Entonces, como el Manchester United, está invicto. De hecho, el precedente relativamente directo, pues estamos en semis, directo no es porque sería, fuese en cuartos, Sí, en octavos se enfrentó al Panathinaikos. Panathinaikos griego, en la ida perdió 3-2 en Grecia y en la vuelta remontó. Remontó. O bueno, no sé si remontó, o sea, 3-2 no sé si fue en la vuelta o en la ida. Ah, no, fue en la ida que ganó por la mínima y remontó. Vamos, que en casa se hace muy fuerte, vencer 5 de los 6 encuentros que disputan en su estadio y que el otro esté empatado. O sea, lleva la misma racha que el Manchester Sí, United. sí, sí. No haber perdido ningún punto. Y claro, fuera de casa el Betis en la fase de liga no estuvo muy fuerte, pero sí que es cierto que en las eliminatorias, bueno, No por nada en la fase de liga terminó por debajo de los primeros 8 y tuvo que jugar esa ronda de 16avos, por así decirlo. eso es. Porque en esa fase de liga jugó 3 partidos, de los cuales perdió 2 y Sí, ganó 1, con 3 goles a favor y 3 en contra. Está bien que coincidió con la primera parte de temporada del Betis, que tampoco fue muy buena, como lo está haciendo esta segunda parte, que en fase eliminatoria jugó también 3 partidos y así como en la otra perdió 2 este ganó y 2. en esta ganó 2 y empató el restante, con 8 goles a favor y apenas 1 en contra. O sea, la mejoría es evidente. 100% notoria. Las estadísticas a priori, si bien la Fiorentina se hace fuerte en casa, creemos que van a favor del Betis. Sí, Podemos reencaminar hacia... Así que nada, Santi, otra pregunta del millón. ¿Crees que el Betis se va a plantar en la final de la Conference League después de este partido de vuelta contra la Fiorentina? creo que si al anterior le pusimos un porcentaje, yo creo que en este el Betis tiene un 60% de medirse, creo que va a pasar al Chelsea en la final de la Conference League. O sea, crees que va a pasar el Chelsea, que le va a ganar al Jugarden? Puede no ganarle, puede perder por 2 goles que va a Hombre, clasificar igual. si pasa el Betis, ojalá pierda el Chelsea, ojalá el Jugarden Gane 5-4-0 y sí, y ojalá sea posible. No tiene pinta, pero no. bueno. Bueno, pues hasta aquí este vídeo en el que, como he dicho al principio, pues nos salimos un poquitito de la tónica siempre que hablamos de la liga. Al final, la liga en Europa siempre compite y lo está haciendo. Lástima ese Barça, pero podríamos llegar a tener, aunque pinta complicado, 2 finalistas en las 2 competiciones Sí, que que quedan quedan. vivos equipos españoles. Sí, sí. Así que nada, hasta aquí el vídeo, ¿no? Sí, hasta acá llegamos. Espero que les haya gustado y que lo demuestren con un like. También que le den a suscribirse y que activen la campanita para enterarse cada vez que subimos videos. Eso sí. Además de seguirnos en redes, ¿no? Sí, @_enligados en TikTok, Instagram y Twitter. Más fácil no lo pueden tener. Eso es. Así que nada, nos vemos en la próxima. Adiós.